paso para iniciar esta conferencia de prensa. Voy a leer un comunicado en el que explicamos el sentido de esta reunión y no sin antes darles la bienvenida a todas y todos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, peticionarios, público asistente de medios de comunicación. En mayo de 2011, esta comisión eligió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la recomendación 03/2011 con motivo del retardo injustificado en la integración y determinación de la adecuación previa iniciada en 2001 debido a los hechos denunciados por ex trabajadores de la extinta Ruta 100 relativos a la presunta mala administración que se realizó de fideicomiso creado con recursos provenientes de sus liquidaciones para la creación de empresas de transporte de las cuales serían socios y con las cuales se generarían nuevas fuentes de empleo. Durante más de 10 años, la Procuraduría Capitalina ha tenido a su cargo la investigación sin lograr consignar con éxito el caso ante el órgano jurisdiccional, debido a que no investigaron diligentemente y no atendieron de manera puntual las observaciones formuladas en 2 ocasiones por la jueza que conoció de las consignaciones realizadas por el Ministerio Público. A raíz de la emisión de la recomendación 03/2011, esta comisión, a través de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, llevó a cabo diversas acciones para impulsar que la Procuraduría diera cumplimiento a la recomendación y para que las personas agraviadas pudieran acceder a la Procuración de Justicia. Sin embargo, a pesar de que en octubre de 2011 el Ministerio Público consignó el caso por tercera ocasión, la Jueza 47 Penal nuevamente estimó que no se reunieron los requisitos indispensables para librar las órdenes de aprehensión solicitadas, resolución posteriormente confirmada por la 9ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. A más de 2 años de haberse emitido el instrumento recomendatorio, la Procuraduría Capitalina continúa con la investigación del indagatorio. No se ha dado una resolución definitiva respecto a la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los servidores públicos que han tenido a su cargo la investigación y no existe un mecanismo efectivo para evitar la repetición de los hechos. Por ello, en abril del año en curso, este organismo calificó la recomendación como incumplida y dio vista de ello a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Procuraduría General, pues al no dar cumplimiento a los puntos recomendatorios, incluso por los términos que ella misma estableció, al aceptarla parcialmente y no atender el requerimiento de esta comisión de que reconsiderara su respuesta y la aceptara totalmente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha restringido el acceso a la Procuración de Justicia de los peticionarios, perpetuando la violación de los derechos humanos de casi 7.000 personas y sus familias. Esta comisión considera que un Estado garante de los derechos humanos no puede admitir casos como el que requiere la recomendación 03/2011. Por esta razón, a solicitud de las personas peticionarias de esta recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que con este acto llega al límite de lo que en el ámbito nacional se puede hacer respecto a este tema, ha aceptado la solicitud que nos han hecho para acompañarles en su intención de impulsar el caso ante instancias internacionales. Ello con la finalidad de que se garantice el acceso pleno de las personas agraviadas a la justicia. La Ruta 100 es un caso, digamos, emblemático respecto a la condición que tienen los trabajadores en nuestro país. ¿Cuántos acuerdos de libre comercio y otros de otra índole como derechos humanos se están violando con este tipo de atropellos a la clase trabajadora? Bueno, no podría yo decirlo con certeza porque en realidad hace poco tiempo empezamos a intervenir en temas de naturaleza laboral, ¿no? Sí. Lo que sí les puedo comentar es que justo ayer tuvimos una reunión con varios sindicatos de la Ciudad de México. ¿Con cuáles, por ejemplo? Varios que tienen que ver con de la
Ciudad de México, del gobierno de la ciudad, ¿no? Aunque también estuvieron presentes personas que pertenecen al SME, Sí. a la CENTE, a la ONT, ¿no? Sí. Que son nacionales, y el compromiso que establecimos es que desde esta comisión íbamos a poner un énfasis especial en las condiciones estructurales que llevan a la violación de derechos humanos laborales de las personas. Esto en el contexto de lo que está ofreciendo el presidente de la República a nivel internacional respecto a mayores inversiones. ¿Hay algún punto en donde la Comisión, en este caso del Distrito Federal, levante la mano para decir hay que cautelar este tipo de cosas? ¿O cómo es el asunto? Sí, parte de los acuerdos que tomamos el día de ayer tienen que ver con sentarnos a construir una agenda, ¿no? Porque nosotros tenemos que escuchar a las y los trabajadores para efecto de saber primero dónde podemos incidir, que sepan ellos con claridad cuáles son nuestras limitaciones también, y con base en esa agenda digamos ir construyendo un camino que puede tener efectos en lo legislativo, federal y local, por supuesto, en las políticas públicas, en materia laboral y en la atención de casos. Porque nuevamente vuelvo a decirlo, el asunto del sindicato de Ruta 100, de Ex Ruta 100, es emblemático. ¿Cuántos años han pasado atropellando la misma Procuraduría que se supone que debía de procurar la justicia a estos trabajadores? ¿Hasta dónde tendrá que llegar la Comisión para el cumplimiento de esa recomendación? En este caso en particular hemos llegado hasta el límite posible, pero vamos a seguir asistiendo a los señores para que ellos lleven el caso a las instancias internacionales. Muy bien. Muchas gracias, señora comisionada. La encargada del seguimiento. La encargada del seguimiento. La ejecutiva del seguimiento. Muy bien. Dígame una cosa, yo veo varios grupos y estuve preguntando de los representantes. Uno dice que tiene representación de 200, otro de 150, sí, son y algo así. Diferentes representaciones, pero bueno, para nosotros todas son víctimas de violaciones a derechos humanos y no hacemos distinción por la representación o grupo. Para nosotros todos tienen la condición de víctimas. Está bien, licenciada. Yo lo que me refiero es lo siguiente. Yo sé que la recomendación va a beneficiar a los 12.004, creo que son, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿esta división no complica o no implica algunas otras violaciones a los mismos trabajadores representados? ¿Cómo lo ve la comisión? ¿Cómo lo ve? Derechos humanos no, porque todos tienen una misma finalidad y objetivo y expectativa, que es que se les haga justicia, que se determine la averiguación previa y que se determinen las responsabilidades. Entonces, para nosotros, en su condición de víctimas, todos los vemos. En base a esta conferencia de prensa que ofrece el presidente de esta honorable Comisión Líquida, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sí, en base a su recomendación que emitió en el conflicto Ruta 100, sí, resulta que los verdaderos trabajadores de la empresa fueron agraviados desde hace más de 18 años. ¿Sí? O sea, esta Comisión de Derechos Humanos, si hubiera existido hace 18 años, ¿sí?, creo que no se hubiera dado la situación que se dio en esta empresa, porque se hubiera pronunciado, por lo menos. A lo mejor hubiera hecho una recomendación como lo hizo en aquel tiempo, 19 ¿sí?, de abril de 1995, la primera asamblea, ¿sí?, de representantes en el Distrito Federal, y que llevó un punto de acuerdo donde da instrucciones al jefe de gobierno, en aquel tiempo regente de la ciudad, ¿sí?, que la quiebra era ilegal, inexistente, porque conoció a un juez de lo concursal, y no en ese tiempo, en ese momento, la primera asamblea de representantes en el Distrito Federal. Ahí empieza la violación a los derechos humanos de los verdaderos trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo más lógico es que tantos años de lucha, parte de que hay compañeros enfermos, compañeros finados, compañeros en condiciones ¿sí?, deplorables, ¿sí?, la falta de empleo, la falta de la seguridad social, ¿sí?, la falta de su propia economía a través del fraude genérico que se da, ¿sí? Resulta que al no ver, ¿sí?, por lógica, resultados, ¿sí?, a lo que teníamos y a lo que nos ofrecieron,
resulta que empieza una lucha legal, una lucha de inconformidad en contra de los que, en este caso, vendieron nuestra fuente de trabajo, ¿sí? Nos defraudaron con nuestra propia liquidación, con nuestro propio contrato colectivo de trabajo, y resulta, ¿sí?, que hasta la fecha no ven nada. Nosotros sabemos y entendemos, sí, muy claro, que las luchas dentro de las organizaciones no son fáciles, y menos por el medio legal, porque a hoy nosotros agradecemos la recomendación a esta Comisión de Derechos Humanos. Lo que no vemos con buenos ojos, y a lo mejor es lo que usted nos está tratando de dar a entender, que dice gente que estuvo al frente como agraviado, que representan gente, ¿no es cierto? O sea, ninguna organización, y menos, ¿sí?, del tamaño del Sutabur 100, que es una organización que consiguió tener credibilidad y beneficios en su contrato colectivo, que hasta la fecha ya no existen en ningún sindicato existente, a través de la lucha. A través de la lucha callejera, y no puede ser posible que tengan ese tipo de representantes. Un representante que habla que se fue a botear y que no lo sabe expresar de una manera formal, lógica, pero de igual manera, sí, entendible, porque los medios no tienen toda la vida para estarlo escuchando. Otro que dice que representa, que creo dijo que 200 gentes, ¿no? 180. ¿Sí? 180. No representa a nadie. ¿Sí? Fue parte de esta lucha. ¿Sí? Otro que representa 180 y que membreteó un ministerio público que se encontraba, ¿sí?, al interior, que es realmente uno de los responsables de la propia Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál es el nombre de eso? Se llama licenciado, no sé si todavía sea licenciado, porque ya no debería tener cédula, ¿sí? José Guadalupe Carmona. El que estaba de traje, sí, lo que ve. Exactamente. Sí. Más de 8 años en sus manos tuvo la averiguación previa que hoy se está pronunciando la propia comisión. ¿Y no la integró? Todas las veces la integró mal. Ajá. Por eso es que la juez de la causa, la juez 47 penal, pues la ha regresado en términos del artículo 36, que son falta de elementos para procesar. Y dígame una cosa, ¿la integró y la regresó la juez, o con él alguna vez se pronunció con alguna sentencia, alguna cosa, o no? No, no, indiscutiblemente es un ministerio público que la Procuraduría en algún momento pues lo puso a hacer su trabajo en nuestra averiguación, pero formalmente él la llevaba, la averiguación, pero en ninguna de las ocasiones que se consignó él era el titular. Haga de cuenta como que era el secretario. Pues sí, ¿no? El de más confianza, yo creo que en esta Fiscalía de Delitos Financieros. Nosotros creemos que era el media cuchara del responsable en este caso de delitos financieros, ¿no? Entonces, pero él fue el que nosotros conocemos por años lo conocemos. Y pero todo lo que menciona la juez que se requiere en la consignación, sí, para poder ser específicos en una consignación, sí, en contra de los que nos han defraudado, sí, se lo tuvo en sus manos. O sea, estamos en México, como usted dijo, y el presidente de la República anda ofreciendo venir a invertir, y los conflictos verdaderos de los trabajadores, sí, no se han resuelto. El Sutabur 100 lleva casi 18 años luchando por sus bienes, por sus derechos. Yo preguntaría, ¿cuánto llevan los compañeros del SME? Y todavía no empiezan, compañeros. ¿Sí? No sé cuánto se vaya a dilatar el conflicto de la ruta 100 de Solos. ¿Sí? Pero todo el tiempo que sea necesario, ¿sí?, lo vamos a hacer. En este momento tenemos una recomendación de derechos humanos que hay que hacerla valer donde sea. Pero aparte, nuestra organización lleva otro tipo de juicios, pero juicios sustentables y verdaderos, con resultados, ¿sí? No lo que llevan la gente que dice en esta conferencia que nos representa, juicios improcedentes que lo único que sirven es para dilatar
la impartición de justicia, y por el otro lado, Para entorpecer y empatar. Dígame una cosa. por el otro lado, Sí. y por el otro lado, con esos juicios improcedentes, acreditarle a los compañeros que allí vimos, ¿sí?, al frente, ¿sí?, que vimos ahí, ¿sí?, acreditarles que se está haciendo algo para seguir sacando. Eso es lo único que es. ¿Sí? Resulta que un ministerio público renuncia a la procuraduría o lo corren y se integra a la fila de la lucha de los trabajadores de rutas. ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¿Sí? Y todavía alguien que está en la mesa se pronuncia, que merece, creo que un agradecimiento, un abrazo fraterno de ese tamaño, si ha sido uno de los principales verdugos de la defensa de los derechos de ruta 100. ¿Sí o no? Sí. Y dígame una cosa, ¿cuántas personas representa usted? Nosotros no tenemos un número formal, Pero lo que tenemos es que dentro de nuestra organización hay representantes comunes en los procedimientos que llevamos, y cada uno de los representantes comunes pues tiene un número de compañeros que representa. Mi nombre, ya lo dije, es Antonio Ortega Sánchez. Pero en la última convocatoria que usted hizo, ¿cuántas personas fueron? Tenemos un padrón de más de 6,000 compañeros que acudieron a la oficina del Gobierno del Distrito Federal para solicitar una ayuda de desempleo, que es el seguimiento que le estamos dando con el gobierno. Tenemos un padrón donde esta secretaría le revisó su documentación al compañero a más de 6,000. También mentiría si digo que son 7,000, pero más de 6,000 son los que estamos dando el seguimiento en el gobierno del Distrito Federal. Y de nuestro conflicto de ruta 100 en juicios, ¿sí?, pues es un número importante porque cada juicio tiene un número de compañeros. Sí. Tenemos una denuncia penal en este momento a la comisión limpiadora que rebasa los 2,000 compañeros, que son posiblemente los que usted vio en el Zócalo. Sí. Y entonces, o sea, hasta donde llegue. ¿Cuánto tiempo? No importa. No importa. Pero están conscientes de que propios y extraños se han dedicado a entorpecer, podríamos decirlo, para sus fines personales tal vez, o tal vez un afán de protagonismo. Pero hay las instancias internacionales. Yo le preguntaba al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que si conocía cuántos tratados, convenios o acuerdos internacionales violaban los derechos humanos de los trabajadores, en este caso Ruta 100, y si esas instancias eran válidas para que ustedes acudieran a ellas. ¿Ustedes tienen algún conocimiento al respecto? ¿Saben qué puertas tocar o qué artículo fulano de tal convenio, de tal acuerdo? ¿Tienen ustedes alguna idea al respecto? Y si piensan que eso sería una manera de ayudar a fortalecer su lucha y poder conseguir pues finalmente la justicia que ustedes están buscando. ¿Creen ustedes? Bueno, nosotros por obligación, ¿sí?, en base a esta vía que hemos decidido seguir, que es formalmente la legal. Sí. O sea, nuestra organización no va a creer en políticos de nuestro país. O sea, no vamos a andar ahí de matraqueros, ¿sí? Tampoco vamos a hacer acciones que nos involucren en el sentido de que tenemos que ponernos en huelga de hambre, que a lo mejor trabajadores y extrabajadoras y viudas nos tengamos que desvestir, ¿sí?, o que estemos pensando por lógica que del cielo nos van a caer las cosas, o que algún día esta gente que nos defraudó, ¿sí?, se les va a ablandar el corazón y nos van a entregar lo que es de nosotros. Entonces nosotros decidimos la vía legal,
Y esta recomendación de los derechos humanos que pasa ya a un organismo internacional, pues es una parte, es una vía de buscar una solución, ¿sí? Definitiva y generalizada para los 12.004, pero de hecho no de dicho, ¿sí? Resolviendo nuestro problema. Pero es una vía. Aparte están los juicios que nosotros llevamos, ¿sí? Algo que nos ha pasado y que pasa en todo tipo de organización, pues indiscutiblemente es que por un lado al trabajador lo engaña el gobierno, lo engaña su líder, ¿sí? Lo engañan los propios profesionistas que dicen defenderlo, ¿sí? Entonces ese es un proceso de una etapa de preparación hasta que un grupo de esos trabajadores entienden el seguimiento y lo que usted nos está preguntando. Sí. En estos organismos internacionales, ¿qué sigue? Defenderlo y contratar posiblemente o solicitar a quien sea necesario, ¿sí? Que conozca el derecho internacional, que conozca los tratados, ¿sí? De esa organización internacional con el propio país, ¿sí? Entonces, o sea, lo entendemos, lo hemos hecho. No. Sería mentira que dijeran somos especialistas en tratados internacionales. No, pero allí nos lleva la necesidad, ¿sí? Y el ser humano por obligación se acostumbra, ¿sí? Entonces es el seguimiento. Si nosotros tenemos, en este momento nosotros tenemos sentencias ganadas, ¿sí? Ejecutando, ¿sí? Y no podemos decir, como lo dijo ayer alguna persona, que el Tribunal Superior de Justicia no ha cumplido con sus obligaciones y viola también los derechos humanos. No es cierto. Que ellos no tengan demandas es otra cosa, nosotros sí. Y creo que del Tribunal o de los propios juzgados del Consejo de la Judicatura Federal hemos recibido, ¿sí?, los resultados que hemos buscado porque lo hemos sustentado. No nos lo han regalado nadie. Y nosotros estamos convencidos que si el gobierno de esta ciudad tiene algo que ver con estos defraudadores, ¿sí?, nosotros no somos quien para juzgarlo, ni nos interesa, a nosotros nos interesa nuestro procedimiento legal y llegar objetivamente al resultado que da el proceso legal en partición de justicia en este país. Si no se da, entonces nosotros mismos nos pronunciaremos, ¿sí?, de la manera que lo sabemos hacer, ¿sí?, que en este país hay impunidad, ¿sí?, que hay una sentencia que causó ejecutoria, ¿sí?, y que la autoridad correspondiente no ha querido ejecutar. Pero mientras no pase eso, nos vamos a involucrar y vamos a hablar por hablar. No puede ser posible que nos quieran hacer entender o creer que nuestro patrimonio son más de 3.000 unidades. Y quien lo dijo es parte de la averiguación y no lo sustente. ¿Por qué no lo sustenta? ¿Sí? Que el agravio son más de 15.000 millones, ¿sí? Bueno, si nos ponemos a hacer así ese tipo de cuentas, podemos decir que es 30, que son 60 millones de dólares. ¿Qué nos interesa? ¿Sí? Pero vamos a sustentarlo. Ah, ya es otra cosa. Es como cuando a nuestra base social le prometemos algo que no le podemos cumplir, ¿sí?, pero mientras la traemos, ¿sí? Entonces el compañero da una lucha ya por un interés que no le van a poder cumplir, ¿sí?, más no de convicción y por una necesidad o por una obligación. Todos los trabajadores de Ruta 100, tarde o temprano, vivos o muertos, tienen que ocupar la vía legal para resolver sus intereses. Bien, no más la última pregunta. Dice que tiene sentencias ganadas. ¿Cuántas tienes, de cuántas iniciadas? Tenemos 4 sentencias ganadas y próximamente vamos por un nuevo juicio. ¿Algo más que quiera agregar? No sé, alguno de mis compañeros que quiera tomar Sí. De acuerdo al contexto que acabas de mencionar al inicio de esta entrevista, esta plática, creo que lo dices atinadamente.
hay una invitación, pero en el trasfondo real de la situación que atraviesa este país con respecto a todo lo que es el movimiento obrero es algo que sí es de preocupar, en el sentido que es una agresión total en contra de los trabajadores, pero silenciosa, sin que los medios de comunicación de una u otra manera se manifiesten. ¿Por qué? Porque hay ciertas tendencias a cuidar a los conservadores. Nosotros lo decimos fuerte y claro: vamos a pugnar por los 12.004 compañeros y sus familias, que entienda este gobierno, que entienda este sistema, que el daño que le causó a estos trabajadores y a los demás, el SMER, Casa de Conchos, etc., porque la comisión ha hecho su papel, pero ha quedado hasta ahí nada más. Lo digo con mucha madurez y respeto. Creo que ha faltado y falta más. O sea, buscaremos la forma y buscaremos qué hacer. En ese sentido, creo que comentabas también la parte de los convenios internacionales. Nosotros, a su vez, entenderás que somos trabajadores, no somos abogados, ni políticos, ni licenciados. Entonces, es buscar las alternativas, como lo dijo el compañero, y es un proceso que lleva a un trabajador a conocer el derecho, porque en este país no existe un Estado de Derecho. Ahora, nuestro punto creemos que es hablar de la crisis, no crisis económica nada más, sino crisis de responsabilidad, crisis humana, de respeto, crisis de humana, principios, descomposición social, exactamente, y que no es nacional. Perdón que lo interrumpa, pues con ver tantito las noticias nos damos cuenta que dónde está Grecia, dónde está Irlanda, dónde está Francia, dónde está España, ¿no? Y estamos hablando de países que son instaurados como gobierno muchísimo antes que nuestro país. Creo que en ese sentido el hablar de ese tipo de crisis, insisto nuevamente, no nada más es económica, Claro. crisis de moral, crisis de responsabilidad, como este sujeto que estaba en el Ministerio Público y a hoy se hace aliado de los trabajadores. ¿Dónde se ha visto eso? Desafortunadamente todo dice en México, ¿no? Pues sí, parte. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento de nosotros como trabajadores nos lleva a cometer errores, y error tras error. La ignorancia, que es lo que tiene, hablamos de la educación. Pero entonces aquí es el punto que de alguna manera yo les preguntaba hace un rato. Si bien es cierto, lo que usted dice está muy bien dicho, y creo que tiene su derecho, sin embargo, pues hemos visto que incluso empresas se han internacionalizado, ¿verdad? Nadie va a creer que se exporten autos alemanes a Alemania, ¿verdad? Sin embargo, han encontrado la manera, ¿verdad?, para moverse y hacerlo de esa manera, consiguiendo los beneficios que le da un gobierno como México. Pero entonces yo pregunto, ¿ustedes no han pensado en alguna manera internacionalizarse o internacionalizar su conflicto con la idea de, ¿cuál es la idea? Están invitando a inversiones externas. Esa es mi pregunta básicamente. Sí, a eso va. Viendo todo ese contexto, lo que nos enreda en este entorno de este país, eso es lo que queremos aclarar, que vamos a buscar los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, también para que nosotros no nada más quede local, hay que hacerlo social, y tendremos y buscaremos los mecanismos. Tengan la certeza de que nosotros como trabajadores estamos con ese objetivo de que esto ya termine. Muchos compañeros han fallecido, no saben todo el daño que ha creado todo esto, no nada más nosotros, hay muchos atrás, asuntos indígenas por ejemplo, relegados, los quieren desaparecer, expropiación de tierras, y bueno, habrá mucho que platicar. Insisto nuevamente, hay una conciencia, una falta de conciencia, y que la parte política está en crisis, que lo único que quieren hacer ahora es el tolete
y encerrarlos, sí, a los que nos manifestemos. Insisto, creo que no ha cambiado nada desde la conquista. También la televisión es la principal, el principal enemigo de los trabajadores. Esa es la parte principal de los trabajadores, que Televisa y todos los medios de información masivos los tiene controlados Agustín Gamboa Pascoe. ¿Para qué nos hacemos todos? Lo tiene la radio y la televisión. Y si no se mueven los sindicatos de la CTM, ¿dónde están? Esos que representan supuestamente a los trabajadores no representan nada, representan ahorita sus propios intereses. Ahorita los que les subieron a hablar representan sus intereses. Siguen chupando al trabajador. A mí, yo les entregué las llaves a uno de ellos. ¿Sabes qué? Ponte a trabajar y en realidad haz lo que te toca para defender tus derechos. Desgraciadamente muchas veces no sabemos defender nuestros derechos y nos da miedo hablar en estos medios de información masivos, y eso es lo que se debe de hacer, porque hay mucho locutor chayotero y todo eso. ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio, pagando sus impuestos, y todos sí la meten a la cárcel, y uno por no pagar sus impuestos hasta lo refunden en la cárcel? Ahora, lo que hacen, por ejemplo, los partidos, venir a prometer, ¿por qué no se hace una reforma y el gobernante que no cumpla? ¿Por qué no la revocación de mandato o el plebiscito o la rendición de cuentas? Ya estamos cansados de promesas, queremos hechos, realidades. Ahora yo les daba una propuesta en la Cámara de Diputados: el agua va a ser una detonación internacional para nosotros aquí en México, una seguridad nacional, porque no recaudan agua pluvial, no están haciendo tratamiento de aguas y todo eso. Entonces todo eso lo que necesitamos es que revitalicen el campo. ¿Cómo voy yo a sembrar si yo voy a meter más de todo eso? Y siguen subiendo los combustibles. Era cuando ya ahorita estuviéramos protestando por tanto aumento de la gasolina, el gas y la luz. No puede ser posible. Eso es lo que nos está dando en la torre. Los de arriba siguen subiendo todos, como el otro día les decía un transportista: tú te conformas con poner ahí tu cartulina, ay, que ya no subieron esto, que no subieron, pero siempre pagamos los de abajo. ¿Y por qué siempre los da? Porque no se ponen una en huelga como en Francia o como en Egipto, que hubo un golpe de Estado y nos evitamos. Ahora están metiendo a los generales. Ellos tienen las armas, los otros tienen el poder. Pues señor, yo tengo las armas, me quito el poder, así de fácil. Ese es mi punto de vista. Me parece bien. ¿Su nombre? Alejandro Rodríguez Flores. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Ese es mi punto. ¿En contra de quién? En principio en contra del gobierno, porque una liquidación, nos querían liquidar en base al 25%, en base a la sentencia de quiebra. Segunda, hacer respetar nuestro contrato colectivo, y empiezan los compromisos entre la representación de los trabajadores y en este caso de aquel tiempo de gente de la ciudad. Se firman acuerdos políticos que dan sustento a derechos a los porque los compañeros que estuvieron ahorita ahí al frente, yo me incluyo, habló uno de los compañeros, Víctor Manuel, habló de un dichoso boteo. Yo anduve con él cuando él estuvo con nosotros, nos íbamos a las universidades a botear para pagar la renta del local que tenemos ahorita como oficina. Y sigue hablando de lo mismo, y a donde quiera que íbamos echaba el mismo rollo. Y él no ha avanzado, cuando nosotros tenemos ya muchas cosas en donde hemos avanzado, y él sigue allá. Entonces, yo iba antes a las reuniones que les hacían cuando eran trabajadores de Ruta 100, que les hacía, y Barco les decía: compañeros, los perros abren los ojos a los 15 días. Pero ustedes nunca, o sea, se los estaba diciendo en su cara, que eran unos, ¿no?, tal por cual, y que no estaban aprendiendo, que él los estaba robando y los iba a robar, y siguen igual, mis compañeros. Y a mí me da mucha pena que se siente al frente una persona en una conferencia de prensa donde tuvieron una oportunidad grande para haber sacado a relucir los problemas que ellos mismos están incluyendo en la organización, que nos han traído. Para mí, este año que tuvimos de retroceso en los avances, esa persona que dice,
encabezar un grupo, el grupo periférico, a mí me ha dolido mucho porque nadie de ellos ha sabido por lo que yo he pasado con mis hijos. Entonces, me duele mucho que pongan al frente a esas personas que dicen representarnos. Pero pues ni modo, las cosas salieron así, nosotros tendremos ahora sí que seguir batallando y luchando como que a veces contra corriente, aunque ya en los hechos yo no sé qué santo o qué o quién nos ha ayudado, pero siempre hasta ahorita lo que nos hemos propuesto con muchos esfuerzos, muchos sacrificios de todo tipo, morales, económicos, de salud y de tiempo, hemos salido avances. Y me dolió mucho esta conferencia de prensa donde todos esos avances nos salieron a relucir. Entonces nomás vinieron a hacer como un choro desde que se inició la lucha. Bueno, ya todo el mundo sabe cómo se inició la lucha, pero sí me hubiera gustado que yo haber tenido la oportunidad de un micrófono como ahorita y verles dicho al compañero que dice representar un cierto grupo que no tiene nada que hacer en la Ruta 100, y sin embargo los compañeros lo adoran y lo reciben, a pesar de que los está sangrando, sacándoles dinero cada que va a hacerle sus reuniones, y le sacan dinero y están contentos. Y sí me hubiera gustado tener un micrófono a la mano para decirle a ese señor, pues si tuvo en sus manos 10 años la historia o todo lo de Ruta 100, que pudo haber hecho algo y no lo hizo, ¿por qué ahorita se hace llamar a representar a cierto grupo de compañeros? Pero pues en fin, las cosas se dieron así y ni modo, tendremos que tragar este trago malo. Es todo. Gracias. Sí, bueno, quisiera comentar, y haciendo eco a las palabras de la compañera, creo que también existe una molestia de mi parte. Yo lo quiero decir con mucho respeto, sin que se sienta aludida esta honorable comisión, y lo digo con mucho respeto y mucha madurez. Nosotros como trabajadores hemos recibido muchos golpes, primero a lo mejor por falta de conocimiento, porque no somos abogados, estamos acostumbrados a manejar, a reparar unidades, a hacer cierta labor diferente a la que hoy se lleva. Buscar la justicia en este país donde no existe el Estado de Derecho es difícil, y lo digo de esta manera. No sé si esta entrevista sea como como premio de consolación, insisto, lo digo con respeto. De una u otra manera, creo que la comisión en este pronunciamiento que hizo estuvo bien, pero ese pequeño detalle de poner a gente que desafortunadamente nosotros le hemos dicho, no somos representantes, somos compañeros en busca de justicia. Si aquellos compañeros se hacen decir representantes de ciertos grupos, nosotros no. Lo queremos dejar bien clarito sin quitar el dedo al renglón. Buscaremos las instancias con el apoyo de esta honorable comisión para que esto no nada más se quede aquí en el país, sino que trascienda. Termino con esto. Insisto nuevamente, discúlpenme, en mi forma de pensar, no es posible que cierta gente se presente en ese panel. La otra parte de mi inconformidad es de este sujeto que después de ser Ministerio Público, pues también se le brinde la atención, ¿no? Entiendo que, bueno, pues tenemos la libertad de expresión en este país, pero esa es la inconformidad. Y la otra que quiero comentar es de que yo sí le pido a la comisión, y en este caso a la licenciada Monserrat, un llamado a que no se contaminen. He dicho en muchas ocasiones con mis compañeros que en este país existe una crisis, y no una crisis económica nada más, sino una crisis de moral, de principios, de respeto, de responsabilidad, y todo lo que lleva a una crisis, inclusive la parte política ya, insisto, tiene
crisis, ya no saben qué hacer. Lo único que sí es seguir con el sistema de los conservadores, con el asunto de golpear al pueblo, al trabajador, con impuestos altos, sin empleo, no hay oportunidades en educación, en salud. Podemos hablar de infinidad de esto. Pido a la Comisión, con mucho respeto, a nombre de mis compañeros y compañeras, hijos de los trabajadores, que no se contaminen, que sigan con esa moral de ser unos árbitros y que sigan ayudando a estas causas, no nada más a nosotros. Hay compañeros indígenas, los compañeros del ESME, este caso de los ex trabajadores que es bastante tiempo, y que de una u otra manera en su periódico que vimos el día de ayer dice claramente que el día que tengamos equidad vamos a ser mejores. Yo sí le pido a la Comisión y a ustedes como medios de comunicación que no quitemos el dedo del renglón en ese sentido. Gracias.